Vamos a ver derivadas de funciones trigonométricas inversas. Pensemos primero en la función seno de x, como la conocemos de la forma clásica. Aquí está graficada entre menos pi y pi, ¿sí? Entre esos valores de x. No siempre por ahí uno la ve graficada entre 0 y 2pi. Bueno, esto es equivalente. Recuerden que la función seno tiene periodicidad infinita, es decir, que se vuelve a repetir cada ciclos o intervalos de 2pi. Entonces acá lo que tenemos es un intervalo de 2pi, vamos entre menos pi y pi, entonces la distancia entre menos pi y pi es 2pi. Ese es un intervalo en el cual el seno vuelve a repetirse. Y pensemos en la función seno desde el concepto de función inversa que hemos visto al principio del curso. ¿Qué requería una función para admitir una función inversa? Bueno, lo que requería era que esa función nunca debía tomar el mismo valor de y dos veces. ¿Esto qué quiere decir? Que no podía haber dos valores de x distintos para los cuales se produzca el mismo valor de y. Entonces, en definitiva, si uno trazaba una recta horizontal sobre la gráfica de la función en cuestión, bueno, esta recta la tenía que cortar una sola vez a la gráfica de la función. Si la cortaba una sola vez, quiere decir que nunca se repetía el valor de y. Ahora, si la corta más de una vez, como por ejemplo en este caso, en el cual la recta y igual k, donde k es una constante, va a cortar a la función seno en dos lugares. Corta por aquí y corta por aquí. Entonces, esto nos dice que la función seno no es biyectiva, o sea, no es biunívoca. Entonces, si no es biunívoca, no admite función inversa. Esa es la verdad. La función seno, así, digamos, y igual seno de x, sin ninguna restricción aplicada, no admite función inversa. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer para hacerle una trampa a esto y que sí admita función inversa? Bueno, lo que podemos hacer es restringir el dominio de la función. Entonces, si en vez de pensar en esta función f de x igual seno de x, que está yendo de menos pi a pi, yo pienso en esta parte intermedia, ¿sí? Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí lo que pasa es que la función, si uno se elimina esta parte, digamos, como se olvida de esta parte, lo que está antes de menos pi sobre 2, y también lo que está después de pi sobre 2, o sea, esta otra parte, lo que pasa es que nuestra función, lo que nos queda, es una función que es estrictamente creciente, es siempre creciente. Entonces arranca acá en menos 1 y termina en 1. Y esta función seno de x con el dominio restringido, es una función que admite inversa, porque es una función biunívoca, así como está definida. Siempre y cuando yo agarro la función seno original y le restrinjo el dominio a que solamente x pueda tomar valores entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Es una, no sé si una trampa, sino una reducción del dominio de la función. Es la misma función, pero con otro dominio. Entonces, en este caso, si yo trazo una recta horizontal, bueno, siempre la voy a cortar una sola vez a la curva de la función, mi nueva función seno de x con dominio restringido, entonces admite una función inversa. Esa función inversa es la función arcoseno de x. Y recordemos cómo se obtenía la gráfica de una función inversa. Bueno, primero invertíamos dominio e imagen, ¿sí? Nosotros teníamos el dominio de nuestra función era entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, por lo tanto el dominio de la función inversa iba a ser entre menos pi sobre 2, la imagen de la función inversa iba a ser entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, y lo mismo con la imagen, ¿sí? La imagen de la función original era entre menos 1 y 1, y eso corresponderá al dominio de nuestra función inversa, y la gráfica, bueno, tenía simetría espejo con la gráfica de la función original. Eso quería decir que nosotros agarramos la recta y igual x, o sea, la recta 45 grados, y volteábamos o espejábamos la gráfica de la función original, y entonces en definitiva teníamos la gráfica de nuestra función inversa. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esta función arcoseno de x? Bueno, lo que quiere decir es lo siguiente. Si nosotros tomamos que y igual a arcoseno de x, lo que significa es que el seno de y es igual a x. Es decir, que si yo agarro este y le aplico un seno, ¿sí? Este y
que le aplico un seno, vuelvo a obtener x. ¿Por qué? Porque aplicarle seno ahí sería aplicarle seno a esto. Entonces seno de arcoseno de x termina siendo x, ya que el seno y el arcoseno son funciones inversas, entonces representan como la unidad en cuanto a función, ¿sí? O sea, al seno le aplico el arcoseno y obtengo la misma x o el argumento que tenía adentro. Entonces, vamos a, digamos, tratar de encontrar la derivada de la función arcoseno de x y vamos a utilizar estas tres cosas que son clave. Nosotros dijimos que esta es nuestra función y igual al arcoseno de x y que eso implica que el seno de y nos va a dar x, ¿sí? Porque es aplicarle el seno a el arcoseno de x. A la vez, para poder definir esta función, arcoseno de x, que es la función inversa de la función seno, nosotros debimos restringir que era el dominio de la función seno. Fíjense que la función seno ahora tiene ahí aquí adentro. Entonces lo que restringimos fue ahí entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Bien, entonces esto así como está, todo funciona bien. Yo tengo una función seno, puedo encontrar la función inversa siempre y cuando lo que tengo aquí adentro del seno está restringido entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? Si no, recordemos, la función seno no admite función inversa. Bien, entonces, ¿cómo será la derivada de la función arcoseno de x? Lo que vamos a tratar es de encontrar, bueno, la derivada de esa función utilizando derivación implícita, que es algo que conocemos y es muy útil a la hora de hacer este tipo de procedimientos. Evita utilizar la definición de derivada, que es resolver un límite que por ahí resulta un poquito más engorroso. Esto resulta más práctico y más elegante. Entonces, vamos a encontrar la derivada de y con respecto a x por derivación implícita. Recuerden, si nosotros derivamos de manera implícita, por ejemplo, esta ecuación que está acá, seno de y igual x, en un momento, como y es función de x, ya que nosotros sabemos esto que está acá, y es función de x, va a aparecer la derivada de y con respecto a x porque vamos a tener que derivar por regla de la cadena. Entonces, agarramos esta expresión seno de y igual x, que sabemos que es válida si esto vale y si esto vale. Entonces, aplicamos la derivación a ambos lados del igual, derivación implícita. Esto es trivial, la derivada de x con respecto a x nos da 1, ya sabemos. Esto, bueno, la derivada del seno ya sabemos que es el coseno, ¿sí? Coseno de y va a ser, pero como y es una función de x, ya nosotros lo sabemos, está acá, igual al coseno de x, por ahora no lo vamos a utilizar a eso. Sabemos que y es una función de x, entonces vamos a tener que utilizar regla de la cadena. ¿Qué quiero decir? Seno de y es una composición de funciones en realidad. Eso es la función seno, es la función exterior, mientras que y es y de x, es una función interior. Entonces voy a tener que usar regla de la cadena para derivar de este lado. Entonces, la derivada del seno es coseno de y, multiplicado acá por la derivada de la función interior, que es la función y, entonces por la derivada de y con respecto a x. Y acá aparece lo que yo quiero calcular, la derivada de y con respecto a x. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer, el siguiente paso es pasar este coseno dividiendo. Entonces, esa ya es la derivada de la función arcoseno de x, porque es la derivada de y con respecto a x, 1 sobre coseno de y, lo saqué de esta ecuación. Y entonces, si y era arcoseno de x, esta es la derivada. La derivada del coseno de x con respecto a x será 1 sobre coseno de y. Ahora, si yo quiero definir esto como una regla de derivación, acá hay algo complicado, y es que aparece y acá al medio. Yo podría decir, bueno, podría utilizar y igual al arcoseno de x y meterlo acá, y entonces en definitiva nos daría que la derivada del arcoseno de x con respecto a x sería 1 sobre coseno de arcoseno de x. Si bien eso sería válido, realmente es algo engorroso para resolver una derivada, si resulta impráctico, es una función que puede simplificarse a algo mucho más sencillo, y eso es lo que vamos a hacer utilizando una identidad trigonométrica y utilizando esto que está acá, y es que nosotros habíamos restringido lo que tenía que valer y para poder definir esta función, ¿no? Para eso lo hicimos. Entonces, la 31 identidad trigonométrica que se acuerdan los ingenieros de memoria es esta, ¿sí? Coseno cuadrado de, y en este caso, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, de lo que fuera, en este caso es de y. Coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y es igual a 1. Entonces, nosotros sabemos que esto es válido y yo podría despejar el coseno de acá y reemplazarlo acá para que me quede otra cosa, ¿sí?
¿Qué pasa? Si yo despejo el coseno, yo tendría que pasar esto como raíz. Ahora, el coseno puede ser positivo o negativo, entonces yo tendría más menos raíz de 1 más menos seno cuadrado de x, lo cual sería bastante complicado, se nos complicaría con el más menos, y además sería una complicación innecesaria. ¿Por qué? Por esto que está acá. Y está restringido a valer entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces, ¿qué pasa con el coseno? Si yo grafico la función coseno, acá está graficada entre menos pi y pi, esta es la gráfica de la función coseno de i en este caso. Vean que acá, por excepción, está la i como variable independiente, porque la función es una función coseno de i, entonces eso es lo que yo quiero graficar, una función tipo h de i. ¿Sí? Entonces esta función es coseno de i es nuestra variable, en este caso independiente por excepción, y tiene esta forma, la función coseno. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le aplicamos esta restricción o pensamos que esto tiene que ser válido? Esto sí o sí tiene que ser válido para que valga esta definición que hicimos. Y tiene que estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, o sea, entre este valor, entre estas dos líneas naranjitas acá, que, bueno, se me ocurrió ponerlas y quedan prácticas, ¿no? Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Qué es lo que sucede con la función coseno? Bueno, solamente tenemos esta partecita, la montaña, digamos, de la función coseno. Entonces está siempre por encima del eje horizontal, en este caso es el eje y. Eso quiere decir que la función coseno nos va a dar siempre positiva si nosotros restringimos i entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Coseno de i siempre es mayor que 0, o igual a 0 a lo sumo en estos valores, en estos dos puntitos, ¿sí? Donde coincide justamente el eje horizontal. Entonces, lo cierto es que la función coseno de i será mayor o igual que 0 si aplicamos esta restricción, que la tenemos que aplicar para que valga la función que nosotros definimos. Entonces, si yo sé que coseno de i es mayor o igual que 0, puedo pasar esta raíz y deshacerme de la solución negativa, de la parte negativa. Si no, yo acá tendría que haber dicho más menos raíz, ¿sí? Más menos raíz. Bien, en este caso no, porque sabemos que el coseno va a ser un número positivo. Esto va a dar un número positivo, la raíz cuadrada siempre nos da un número positivo, el seno cuadrado nos da un número positivo menor que 1, así que es menor o igual a 1, así que esto está definido sin ningún problema. Bien, ¿qué pasa? Bueno, yo podría reemplazar acá el coseno de i, podría, pero lo reemplazo por algo más feo todavía, ¿sí? Que sigue teniendo i. Ahora, ¿sigue teniendo i? Bueno, no, porque yo podría sacarla a la i de acá. ¿Qué pasa? Yo definí seno de i igual x, entonces seno cuadrado de i va a ser x cuadrado. ¿Sí? Entonces eso es 1 menos raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahora sí, coseno de i yo lo puedo reemplazar por eso en esta expresión de la derivada de arcoseno para obtener esa expresión de la derivada de arcoseno, que es en definitiva la que uno usa para resolver, o sea, como regla de derivación cuando aparece esta función en algún lado. Arcoseno, como bien dijimos al principio, es la función inversa de la función seno, siempre y cuando uno haga cierta restricción. Bien, vamos a hacer algo similar. Bueno, primero vamos a dejarla por aquí abajo como ayuda en memoria. Esto es una derivada. Las derivadas de las funciones trigonométricas inversas no son muy utilizadas, o sea, se utilizan en casos muy excepcionales, entonces uno quizá nunca se va a acordar esto, es la verdad, salvo para rendir un examen. Entonces, por ahora vamos a dejarla como ayuda en memoria aquí abajo para ahora resolver algún ejercicio que involucre este tipo de derivadas y también regla de la cadena. Pero primero vamos a ver qué pasa con la función arcotangente. Arcotangente es la inversa de la función tangente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo i igual a arcotangente de x, tangente de i va a ser igual a x, porque esto quiere decir que yo le aplico tangente a esto que está acá. Si yo a arcotangente le aplico tangente, vuelvo a obtener lo que tenía dentro de la función arcotangente. Son funciones inversas. Entonces, si yo digo tangente de i, en definitiva va a ser tangente de arcotangente de x y por lo tanto va a ser igual a x. ¿Sí? Tangente y arcotangente se cancelan entre sí al ser funciones inversas. Entonces, esto es válido si esto es válido y viceversa. Bien, entonces, vamos a hacer algo similar. Vamos a derivar de manera implícita a ambos lados del igual esta ecuación que está acá, la derivada de la tangente de i igual la derivada de x con respecto a x. Esto da 1.
Y esto nuevamente es la derivada de una función compuesta tangente de y, donde y es una función de x. Entonces acá vamos a tener que utilizar la regla de la cadena. La derivada de la tangente es secante cuadrado, eso ya lo hemos visto, lo tenemos como regla de derivación. Entonces secante cuadrado de y, pero por la derivada de y con respecto a x. Esto es, como dijimos varias veces ya, por regla de la cadena, dado que y es una función de x. Entonces, de la misma manera puedo pasar secante cuadrado dividiendo, y ahora podemos deshacernos de secante cuadrado utilizando la misma identidad trigonométrica que hoy. Coseno cuadrado de i más seno cuadrado de i es igual a 1. Pero ahora vamos a hacer una cosa levemente distinta. Vamos a dividir toda esta ecuación por coseno cuadrado de i. ¿Sí? Vamos a dividir por coseno cuadrado de i. Recordemos que 1 sobre coseno es la definición de secante. 1 sobre coseno. Entonces, 1 sobre coseno cuadrado va a ser la definición de secante cuadrado. Es lo que está acá y es lo que yo quiero hacer desaparecer. Entonces, si yo divido toda esta ecuación por coseno cuadrado, acá voy a tener 1 sobre coseno cuadrado, que es secante cuadrado en definitiva. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Divido toda la ecuación por coseno cuadrado de i. Y entonces, acá esto se me va a hacer 1. Y esto seno sobre coseno va a ser tangente al cuadrado. Y esto 1 sobre coseno cuadrado va a ser secante cuadrado. Entonces, esa es esta misma ecuación, haciendo las simplificaciones correspondientes. Coseno sobre coseno da 1, seno sobre coseno da tangente, 1 sobre coseno da secante. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. De la misma manera que antes, yo podría venir acá y decir, bueno, reemplazo secante cuadrado por 1 más tangente cuadrado, pero sigue apareciendo la i. Pero, ¿qué pasa? Como dijimos que tangente de i tiene que ser igual a x, esto, en definitiva, será secante cuadrado de y igual 1 más x cuadrado. 1 más x cuadrado, eso es algo mucho más sencillo, yo lo puedo reemplazar acá para obtener la derivada de la función arco tangente de x. Entonces, esa es nuestra derivada, la derivada de arco tangente de x es 1 sobre 1 más x cuadrado. Fíjense el detalle o sea, estamos derivando funciones trigonométricas, sí, trigonométricas inversas, pero tenemos seno, coseno, tangente, y el resultado no tiene funciones trigonométricas, da 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿sí? Entonces, pareciera que debiera ser complicadísima la derivada de arco tangente de x, porque aparecen demasiadas letras acá, esto es algo largo, una función inversa de una trigonométrica, y sin embargo se convierte en algo algebraico, es una función racional esto. Incluso esto nunca se hace 0, si 1 más x cuadrado nunca se hace 0. Entonces es algo totalmente sencillo a partir de algo complicado. Es similar a lo que pasaba con el logaritmo. ¿Recuerdan el logaritmo? Bueno, el logaritmo es una función engorrosa que a uno no le gusta en general, y la derivada del logaritmo era 1 sobre x, ¿sí? Entonces era algo mucho más sencillo. Entonces, esto suele pasar con las derivadas. Aquí tenemos, entonces, digamos, la derivada de arco seno, la derivada de arco tangente, y vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, derive arcoseno a la menos 1 de x. Bueno, esto es una función compuesta, ¿sí? Arcoseno de x, todo a la menos 1, eso es lo que quiere decir. Entonces, la función exterior será elevar a la menos 1, y la función interior será arcoseno de x. Lo que tengo que hacer es aplicar regla de la cadena. Entonces, eso es lo que se me pide derivar. Entonces, regla de la cadena me dirá que baje el exponente primero, baje el exponente, menos 1, le resto 1 allá arriba, o sea, me queda menos 2, y acá me queda la función arcoseno de x tal y cual estaba. Y luego, por regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de la función interior, que como dijimos acá es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Esa es la derivada del arcoseno de x. Entonces, este es nuestro resultado. Esto ya es el resultado. Uno podría simplificarlo o reacomodarlo, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos 2, 1, menos 1 por 1 da menos 1, entonces lo reacomodamos y obtenemos el resultado final. Bien, ¿qué pasa en este otro ejemplo? Es la función que hay que derivar es x por arco tangente de raíz de x. Entonces es un producto, primero, o sea, tenemos un producto, y a la vez tenemos arco tangente de raíz de x, que es una función compuesta, o sea que ahí yo voy a tener que usar regla de la cadena cuando derive esa parte. Entonces, la regla del producto me dirá que, bueno, una función la derivo y la otra no, y luego hago el proceso inverso y sumo las dos cosas. Entonces, acá vamos a ver, si derivamos x, por ejemplo, la derivada de x vale 1, nos va a quedar solamente
esto que está acá, o sea, la derivada de x vale 1 por esta función sin derivar, o sea que la primera parte será arcotangente de raíz de x, nada más. Ahora viene, bueno, lo más feo, x queda sin derivar y lo que yo tengo que hacer es x por la derivada de arcotangente de raíz de x. Eso es lo que voy a meter dentro de este paréntesis gordo que dibujé acá. Arcotangente de raíz de x, bueno, ¿cómo es arcotangente? Es 1 más x cuadrado, pero esta es de arcotangente de x. Yo tengo arcotangente de raíz de x, entonces acá lo que vamos a tener que hacer es hacer regla de la cadena y la función exterior es la arcotangente. Voy a poner una derivada de este estilo, pero acá en vez de poner x voy a poner raíz de x. O sea, eso es lo que voy a hacer. La derivada de la función exterior es la derivada del arcotangente, pero con su argumento. Su argumento no era x como es acá abajo, sino que es raíz de x, por eso me queda raíz de x al cuadrado. Y ahora, por regla de la cadena, yo tengo que derivar multiplicar por la derivada de la función interior, que es raíz de x, que es x a la 1 medio, como hemos dicho. Entonces será 1 medio por x a la menos 1 medio. Entonces ahí está, este es el resultado. Es medio feo, yo lo puedo reacomodar acá, por supuesto. Acá está x, acá tengo x y x a la menos 1 medio, están multiplicadas entre sí, o sea que yo puedo reacomodar eso. Pero el resultado de este ya está bien, o sea, yo puedo dejarlo así, no es necesario factorizar. Esto es un resultado, acá se nos pide derive, ¿sí? Derive, yo ya lo hice, esto es una derivada resuelta, ¿sí? Esto, reacomodar esta expresión sería reacomodarla algebraicamente para obtener algo más fácil, más lindo. Sí, estaría bueno, pero no es estrictamente necesario para responder lo que se nos pide en el enunciado, que es solamente resolver la derivada. Lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Vamos a reacomodarlo. Entonces acá uno puede pensar en lo siguiente. X tiene que ser positiva, ¿sí? X tiene que ser positiva para que valga la raíz, digamos, positiva o 0, ¿no? Para que la raíz pueda estar definida. Entonces acá x va a ser siempre positiva, raíz de x va a ser positiva, luego el cuadrado va a ser positivo. Entonces esto de la raíz de x con el cuadrado se puede cancelar. Acá tengo x multiplicado por x a la menos 1 medio. Entonces yo si multiplico dos digamos, funciones que tienen la misma base, lo que hago es sumar los exponentes. Entonces 1 menos 1 medio, en este caso sería 1 medio positivo, o sea que me va a quedar x a la 1 medio arriba, o sea, de multiplicar esta x con esta x a la menos 1 medio, es 1 menos 1 medio, entonces raíz de x, eso quedará arriba. Entonces aquí arriba queda raíz de x, abajo queda este 2 que viene del 1 medio, y bueno, 1 más x sale de este denominador que está acá, que como dijimos, si simplificamos la raíz y el cuadrado. Y eso es todo, en realidad, porque estas que nosotros obtuvimos son, bueno, casos testigos, y uno puede obtener de manera muy similar, puede obtener la derivada del arco coseno y de las demás funciones trigonométricas inversas, arco cosecante, arco secante y arco cotangente, muy poco utilizadas, pero fíjense que tienen la misma forma, una forma similar que las que nosotros comprobamos o obtuvimos, que son esta y esta. Ustedes me van a creer que tanto la del coseno como la de estas tres puede ser razonable que den esto que está acá, lo pueden comprobar haciéndolo como ejercicio desde un razonamiento similar al que hice yo recién, es decir, proponer la función, por ejemplo, coseno, y decir cómo sería la función inversa y qué es lo que tengo que restringir. ¿Tengo que restringir el dominio para que sea biyectiva, sí o no? Bueno, eso uno puede hacer ese ejercicio y hacer ese desarrollo para comprender cómo se obtienen las derivadas de las trigonométricas inversas, las 4 que no hicimos, ¿sí? De manera similar a las 2 que sí hicimos.